Sí, nos encontramos en Hablemos desde el Balcón con una excelente mujer que le apreciamos mucho por su nobleza, por su trabajo y su trayectoria en la medicina. Ella es la doctora Dharma de la Rosa, quien es médico anestesióloga y ha estado transitando su trabajo en el aporte a todos los sectores, desde residencias médicas, los médicos pensionados, con elementos que nosotros consideramos trascendentales. Siempre te lo he manifestado, Dharma, y te damos nuestra más calurosa bienvenida a este espacio. Hablemos desde el Balcón. Muchísimas gracias. Buenos días. Lo primero es darte las gracias por este momento, porque es importante que uno definitivamente hable de las cosas que ha hecho en este momento que todavía tenemos la claridad para hacerlo. Qué bien, qué bien. Gusto, placer, doctora, en recibirla en nuestro espacio. Gracias. Para hablar de usted, de su trayectoria, de sus servicios múltiples, en lo que usted se ha desarrollado, tal como expresó Mary, de anestesióloga, médico y demás. Se vivieron varias etapas. Nos gustaría saber cuál es el origen de la doctora, cómo fue su infancia y cuáles fueron esos primeros desafíos que tuvo que enfrentar hasta llegar hasta su gran éxito. Muchas gracias. Bueno, yo soy oriunda de Barahona, soy del sur, orgullosamente, aunque llegué muy temprano a la capital. O sea, migramos apenas 8 años, pero siempre visitaba mi pueblo porque mis abuelos quedaron allá. Entonces, siempre estuve muy cerca de lo que era el sur, las playas, el disfrute de la familia, pero realmente yo terminé criándome todo ese tiempo en la capital, desde los 8 años. Muy importante. Cuando describía esa etapa de tu vida, me pensé que todos hemos tenido historia en uno tener que trasladarse. Así es. Y ya siendo esa profesional de desarrollo en un hospital de niños, que es un hospital sensible y que forman médicos, en donde se desarrollan varias especialidades. ¿Cómo ha sido tu experiencia, tu vivencia en esas áreas tan vulnerables? Primero, niñez, que son niños que van, las madres que no saben manifestar bien lo que tienen los niños, sino con el llanto, con la intranquilidad. Pero también ese médico residente que se inicia una nueva etapa de su vida, una etapa muy vulnerable, donde ellos enfrentan retos y desafíos. ¿Pudiera abordarnos cómo ha sido tu experiencia en ese sector? Por supuesto. Creo que ha sido lo mejor que hemos desarrollado en la vida. O sea, para mí fue muy importante formar anestesiólogos pediatras, pero debo iniciar diciendo que yo me formé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego hice anestesiología general en el Hospital Darío Contreras y llegué al Hospital Robert Rick Cabral cuando se hacían los concursos, ¿verdad? Me gané un concurso. Y allá en el Hospital Robert Rick Cabral, un hospital de niños, que siempre mi coordinador, el doctor Lambertus, entendió que me gustaban los niños, porque siempre en el Hospital Darío Contreras yo seleccionaba a los niños para sus procedimientos. Al llegar a ese hospital, creo que encontré una excelente bienvenida. Estaba en ese momento la primera anestesiólogo pediatra que llegó al país, la doctora Mendoza, Mercedita Mendoza, y de ella realmente aprendí mucho sobre la fisiología del paciente pediátrico en sus diferentes edades, que es lo más importante en un anestesiólogo, conocer la fisiología de cada uno de los pacientes. Y ahí entendí que la rotación de los residentes de los diferentes hospitales era muy corta para ellos manejar un niño cuando
se formaran como anestesiólogos, ¿no? Y nada, intentamos desde el principio, nos dio un poquito de trabajo, fue difícil. Sin embargo, realmente lo conseguimos. Conseguimos que pudiéramos formar una residencia de anestesiología pediátrica después que los residentes de anestesiología general terminaban 4 años, entonces concursaban para anestesiología pediátrica y para mí fue algo que revolucionó todo porque la anestesia en los niños entiendo que es importante y muy importante tener la seguridad de poder realmente dormir y despertar un niño. Wow, muy impresionante. Y usted que toca el tema así de niños con esa sapiencia suya y ese autoconocimiento que usted tuvo que implementar en ese proceso para poder, como usted bien señala, poder volver a despertar un niño. Eso es bonito, doctora. Muy bien. Mire, y en ese proceso, ¿qué aprendizaje le dejó trabajar esa parte en lo emocional y en lo profesional? Claro. Mira, realmente uno aprende mucho cuando enseña. Ok. ¿Ve? Y lo más importante es que cada uno de esos jóvenes que iniciaron una subespecialidad se enamoraron intensamente. Y entiendo que se enamoraron intensamente porque también en ese momento tenía la oportunidad de tener también residencia de cirugía pediátrica. Entonces era una combinación exquisita. Wow. Donde cada uno de ellos compartían la situación de cada niño. Sabemos que la fisiología del niño es diferente en sus diferentes edades. Y para el anestesiólogo es sumamente importante. Inicialmente, tal vez ustedes no se han dado cuenta, nosotros no teníamos tanto monitoreo, tanta tecnología, que es lo que ha mejorado realmente que nosotros hagamos una anestesia mucho más segura. Sin embargo, insisto en la fisiología, el hecho de uno conocer la fisiología, tú puedes manejarlo, aunque complementa increíblemente la tecnología, que es una de las cosas más importantes que ha evolucionado la anestesiología y otras áreas. Inicialmente, nosotros hablamos mucho de la humanización. La humanización en la residencia y en todos los ámbitos de lo que es la medicina es muy importante, porque ahí tú realmente te acercas más al paciente y a los padres, que es sumamente importante, y podemos hacer una relación más íntima, más empática, de manera que los residentes también se unan a esa formación y a esa parte de lo que es la humanización. En nuestro programa es increíble, nuestro punto primero, el primer punto a desarrollar es la humanización. Y cuando tú te acercas a los que tú estás formando, y todo el cuerpo médico, porque no Dalma de la Rosa sola, éramos un cuerpo médico que realmente llevamos a desarrollar una residencia de anestesiología pediátrica. Entonces, tú te integras mucho con los residentes, le das mucha cercanía, inclusive hasta con la familia. Y eso realmente los hace ser más fuertes, ser más humano, ese compartir con los residentes. Yo creo que eso ha mejorado porque cuando yo me formé, el residente tenía muchas limitaciones, ahora ha cambiado. Sin embargo, entendemos que debemos mantener esa parte de ser empática con los familiares de los pacientes pediátricos y con el niño mismo. Muy bien. Estamos, Dharma, como describe, hemos avanzado. Hay residencias que han mejorado, que manejan mucho el tema humano, pero también manejan el tema de los conflictos. Lo trabajan porque donde quiera que está el ser humano hay diferencias. Sin embargo, como mujer que eres, como mujer que jovencía que soy yo, estamos preocupados porque la mujer, y preocupado pero ocupándonos, la mujer es de amor,
La mujer tiene unos valores por la misma crianza, por la misma cultura. El hombre tiene otra forma, el hombre de fuerza. No queremos decir que no sea de amor, pero hay elementos de amor que la mujer lo pondera más. Y tú lo estás describiendo en el cuidado y en la protección a esos médicos residentes. Hemos visto cómo andan los indicadores de salud de ese médico residente, aumento de burnout, enfermedades que antes no veíamos. Entonces, como mujer, queremos saber en ese aprendizaje que tú has tenido, ¿qué nosotros pudiéramos hacer para mejorar y qué tú recomendarías para esos entornos que aunque han mejorado, hay tecnología, pero la parte humana siempre será de mucha importancia? Y en ese sentido, pues escucharte esa experiencia en el área de la residencia, como mujer que trabajaste mucho, cómo nosotras podemos hacer un equilibrio para también cuidarnos. Y en ese sentido, pues, va mi pregunta. Tú has tocado un tema bastante importante, un tema muy importante. Mira, hay algo que pasa con la anestesiología, vamos a iniciar por ahí. Y cuando hablas de la mujer, te voy a complementar algo que es muy importante. ¿Ustedes recuerdan cuando chiquitas que sus padres, ustedes se caían, lloraban y le pasaban la mano sana, culito de rana? Sí. Entonces, la mujer básicamente es mucho más tierna y la ternura es importante para mejorar el dolor en los niños. Entonces, ese pasada mano, o sea, el sana, culito de rana, pues el paciente mejora, se liberan sustancias más positivas. Y lo que me dices, la mujer es mucho más, desarrolla más lo que es la ternura en ese sentido. La parte humana con los residentes tiene que comenzar por el que lo dirige, por el que lo está realmente formando. Y cuando uno realmente entiende que puede recibir ese apoyo de un profesor, pues integrándote a él, integrándote a su formación, a su personalidad, porque cada quien es diferente. Y el respeto, el amor a cada uno de ellos, eso es básico. Y pienso, no me voy a parcializar tanto en la mujer, porque también los hombres tienen, aunque tienen la fuerza, nos acompañan. Y eso es parte de lo que uno realmente desarrolla y tiene mucho más facilidad para entonces seguir adelante. Muy bien. Doctora Dharma, usted tocó algo importante. ¿Cómo se reconstruye la doctora Dharma de lo profesional a lo habitual en su hogar? Me explico. La mujer, la madre, la esposa, la que sale temprano, la que llega a realizar sus labores cotidianas, a la profesional que ve todos los días una situación, un problema, un dolor. ¿Cómo se reconstruye la doctora todos los días en esa dualidad? Bueno, esta parte, me lo dices y me lo recuerda y me da un escalofrío. Wow. Terminar anestesiología general y llegar al Robert Reed fue un gran compromiso. Éramos pocos anestesiólogos en ese momento y por ende tenía mucho trabajo. Mi niña, que hoy es oftalmólogo pediatra, wow, siguió su paso en la medicina. Mujer, ella todavía dice, no le gusta que yo se lo repita, pero me dijo una vez, mami, no me recuerdo de ti. ¡Wow! No se recuerda de mí porque tenía 6 meses cuando yo comencé la residencia. Y es verdad, yo salía temprano, su papá siempre los llevaba al colegio, pero yo llegaba en la madrugada y a veces no llegaba porque tenía tanto trabajo. Para uno realmente hacerlo bien, tiene que cumplir. Esa fue la parte más dura. Pero reconfortante porque realmente es una ayuda económica para el hogar
Y hoy ellos los entienden. La más chiquita, que hoy es médico oftalmólogo pediatra, que trabaja en el Robert Reed, dice, mami, no quiero que te recuerdes de eso, pero eso le ha sido a ella de mucha base para entender que el hecho de tú mantenerte en una carrera y hacerlo bien es un gran ejemplo. Sí. Dalma, lo que describe es lo que han vivido muchas mujeres médicas y muchos hombres, porque como bien encarnaste, somos un equipo. Hombre y mujer en los hospitales, en las decisiones de políticas públicas, en el gremio, solo podemos lograrlo cuando estamos orquestados. Hablemos desde el balcón, ha tomado el tema de la mujer para acompañar y que la mujer se haga más consciente de esos retos y desafíos que vivimos, y que cuando se está en la etapa en la que tú estás ya de pensión, todos esos elementos pueden venir de nuevo, pero que tú tienes que asumirlo, fue una etapa de tu vida. Así es. Y en ese momento quisiéramos que sí, que tenemos el compromiso, tenemos con la sociedad dominicana, con la población en la salud, pero esa experiencia que has vivido te hace reconocedora de que debemos hacer un equilibrio con la familia, con el compromiso del hospital, con la recreación, que son parte importante de la salud, y que para nuestra población tener médicos que podamos dar soluciones, debe de entender que somos humanos, que vivimos situaciones, y a raíz de que vemos tanta violencia en las emergencias de los hospitales agrediendo a los médicos, ¿qué tú pudieras decirnos de esa vivencia y qué hacer a nuestros médicos en sentido general? Mira, inicialmente nosotros habíamos referido a esa empatía con los pacientes y los familiares de los niños, sobre todo, que es mucho más desesperante. Estamos en una época muy difícil y acabamos de ver en el hospital Robert Reed Cabral, que fue mi hospital de base, la violencia que existe contra los médicos, que son los que están pues empeñados en que la salud pueda hacerse adecuadamente. A mí me extrañó muchísimo, me extrañó muchísimo que en un hospital que de verdad atiende a los niños con mucho cariño y mucho respeto, tal vez la cantidad de pacientes que hay más en este momento, pues produzcan ese tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros con esta experiencia podemos transmitir paciencia. Debemos ser pacientes, debemos responder, aunque nos respondan de una manera en que uno a lo mejor se moleste. Vamos a mantener nuestra formación como seres humanos que somos y que podemos realmente calmar tanto la ansiedad y el dolor. Vamos a ser más pacientes, pero también vamos a pedir que nos respeten, porque lo más importante es que sea de parte y parte. La educación, bueno, nosotros conocemos que no es la misma. Sin embargo, eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Y qué cambiaría la doctora Dalma de ese proceso que usted vivió de esos años atrás en la actualidad? ¿Qué se cambiaría? ¿Qué se modificaría para que esos procesos que usted vivió fueran diferentes? Sí. Mira, yo creo que yo cambiaría, y es algo que tú tocaste suavemente, es la preocupación por cada uno de nosotros. En ese trayecto nos olvidamos mucho de nosotros mismos. Es cierto. Nos olvidamos de descansar adecuadamente, de nuestra salud, porque a veces repercute con la edad. Hay cosas que tú realmente haces en la juventud, sí, en el trabajo, en la ansiedad misma, y no te das cuenta que dice que el calendario te lo va a... Pasa factura. Te va a pasar factura. Y realmente es así.
Okay. Acostumbras a hacer cosas y alimentarte poco o alimentarte mal, dormir mal, no descansar, no cuidarte inclusive hasta de tu misma apariencia en ocasiones, formando residencia y estando en contacto con muchas situaciones. Eso yo lo cambiaría. Okay. Deberíamos tomar en cuenta nuestra salud y recordarnos que por ahí vienen los años y tenemos que prepararnos para eso. Dharma, mencionaba en el hospital esa violencia que hemos estado observando en los últimos tiempos y en las últimas semanas. ¿Qué tú le dirías con esa experiencia y con la entrega que tú has tenido a esa mujer que va al Robert Reed Cabral, pero que va estresada también porque ella es humana, ella entiende que el médico se debe a ella? Y eso genera, cuando se tiene un niño con situaciones, genera vulnerabilidad y las emociones de esa población que va al hospital e incluso de otros niveles se torna estresante. ¿Qué le diríamos a esa mujer que igual que nosotras tuvimos hijos, vivimos estrés, para cuando tengan situaciones con sus hijos? ¿Qué hacer cuando van al hospital? Porque la vivencia que vivimos, un hospital lleno, un hospital que hay que esperar, pero también hay una metodología de que ahí si va un niño en peores condiciones, va a entrar primero y que debemos de entender estas situaciones. Tú que lo viviste, ¿qué pudiéramos recomendarle a esa mujer? Sí. Cuando nosotros realmente estamos muy cansados, tenemos muchas cosas que hemos dejado a lo mejor en un espacio porque debemos terminar un paciente y a veces tenemos que comenzar otro. Entonces, ¿qué yo le recomendaría? No tanto a la mujer, sino también a los médicos del sexo masculino. Señores, miren, hay que tener mucha paciencia. Hay que saber responder. Hay que hablar bajo. Hay que tratar por todos los medios de nosotros no violentarnos, porque cuando nosotros nos violentamos, que es a veces natural en el ser humano, cuando tú vienes muy cansado, pero lamentablemente nosotros tenemos que hacer lo imposible por conocer la situación de un familiar y de poder tener la paciencia posible. Aunque no estén realmente hablando mal, nosotros tenemos que seguir hablando bajo. Nosotros tenemos que seguir tratando de también tener cómo reforzarnos. ¿Y cómo nos podemos reforzar? Bueno, nosotros podemos conversar con el compañero. Ven, ayúdame en esto, para nosotros seguir adelante. Y también exigir respeto, porque eso es muy importante. Doctora Dharma, una inquietud. En ese hospital vivió situaciones. ¿Tiene algunas anécdotas que pudiera decirnos? Entonces, doctora, usted tocó el tema de la paciencia. Me tocó como una fibrita a mí. Entonces, usted habla de la paciencia. ¿Alguna experiencia personal que la doctora Dharma tuviera que contarnos sobre esa paciencia en los pacientes? Claro, son muchas, pero hay una que me marcó. ¿Sí? En la emergencia llegó una señora muy complicada con la situación de la enfermedad de su niño. Y cuando yo voy a preguntarle sobre qué pasó que llega a la emergencia con tanta ¿cómo ansiedad. te digo? Exacto, muy incómoda. Y cuando yo voy a hablarle, la señora me escupió la cara. ¡Wow! Si hablamos de la paciencia, yo creo que ahí yo tuve toda la suma de paciencia que se puede conseguir en un ser humano. Simplemente llamé a mi compañero que estaba a mi lado, le dije, por favor, atiéndeme la señora, y me fui entonces a asear. Eso me marcó. ¡Wow! Eso me marcó porque también nosotros debemos defendernos. No defendernos agresivamente, sino hablar pacientemente con esa persona que ocurrió ese exceso.
Yo volví donde la señora, me senté con ella y le dije cómo me sentía. Wow. Y lo que tú no sabes es que al final la señora se le salieron 2 lágrimas. Oh my God. Oye, pero fuiste, Eso Wow. manejaste el tema, porque nuestros médicos que yo estoy escuchando y que debemos de trabajar, dicen cuando están pasando estos niveles de violencia, tienen un bate en la emergencia y están en condiciones de que si la población sigue en esa medida van a responder. Entonces, en ese sentido, pienso que el compromiso está en que nosotros debemos de trabajar ese tipo de nivel de paciencia, hacernos conscientes, pero eso toma su tiempo y hay que comenzarlo ya. La doctora Dharma nos deja una escuela para nosotros que no somos médicos, pero que sí podemos aprender a tener esa paciencia para con todos los demás. Muy agradecida, doctora, con su participación. Y hablemos desde el balcón, señores. Será hasta una próxima entrega. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en una próxima entrega.